Ya. Ahora vamos a empezar primero explicando un poquito de termodinámica, los conceptos, más que todo para entender, ¿no?, los ejercicios. Primero nos dice la primera ley de la termodinámica. En un concepto general, la primera ley de la termodinámica establece que el cambio de la energía interna de un sistema es igual al calor añadido. En este caso tenemos esto, el calor añadido, menos el trabajo realizado por el sistema, ¿no? Esto, por si acaso, esto es la variación de la energía interna. Variación de energía interna. Y las unidades, en este caso, como sabemos, la energía se mide en Joule. Esto es Joule. Igual el trabajo. Y el calor es una forma de energía. En sí, las calorías, entonces miden calorías, ¿no? Igual es una unidad de energía. Así que, por lo tanto, está bien esto, está bien expresado. Caloría y Joule son ambas unidades de energía. Después, la segunda ley de la termodinámica nos dice, acá es segunda. La segunda ley de la termodinámica establece que es importante que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo, ¿no? Que es imposible. O también que es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos una máquina, un trabajo, o le introducimos un calor a una máquina térmica, este el trabajo que realice no va a ser el 100%, va a haber pérdidas siempre, pérdidas de calor y por lo tanto pérdidas de energía, ¿no? En las que se transforman en trabajo. Por eso aquí tenemos la fórmula que es rendimiento igual al trabajo realizado sobre el calor suministrado. Ya. Ahora los procesos termodinámicos, que son cuatro y son fáciles, la verdad. Primero vamos a ver el proceso isobárico, en el cual tenemos presión constante. Este proceso se grafica de la siguiente manera. Estas gráficas, por si acaso, son gráficas PV, presión-volumen, en la que tenemos volumen en litros y presión acá en atmósfera. Las gráficas isobáricas con presión constante, por lo tanto, digamos que tenemos un punto acá. Este punto, si se expande isobáricamente, sería así, ¿no? Como ven, la presión es constante. Por ejemplo, que la presión sea 1, una atmósfera, la presión no varía, siempre va a seguir siendo 1. Pero se está moviendo de manera isobárica, presión constante. Aumenta el volumen, pero eso no nos interesa, sino su presión. Eh, la fórmula de presión constante, por si acaso, la fórmula general para todo esto es volumen, presión en el punto A, volumen en el punto A, sobre temperatura en el punto A es igual a presión en el punto B, volumen en el punto B, temperatura en el punto B. Y cuando le digan que algo es constante, quiere decir que vale lo mismo, ¿no? Que las presiones valen lo mismo. En este caso, la presión es constante. Es como decir que esta presión, digamos que vale 3 y esta otra presión también vale 3. Son iguales, son constantes. Entonces, si esta la pasamos a dividir, se eliminaría con la otra. Por lo tanto, no contamos las presiones, porque son constantes. Entonces, la fórmula sería volumen en el punto A sobre temperatura en el punto A igual a volumen en el punto B sobre temperatura en el punto B. Ya, eso utilizamos en procesos isobáricos. Ahora, para calcular el trabajo, primero voy a explicar cómo se deduce esta fórmula, que la fórmula general de trabajo es la integral del volumen 2 sobre hasta el volumen 1 de la presión derivada de volumen, ¿no? La integral de de presión derivada de volumen. Eh, Esto es la fórmula general, o sea, la general, y después de acá se hace lo demás. En este caso tenemos la presión constante. Si tenemos una integral, la cual hay una constante, la constante puede salir afuera, ¿no? De la integral. La integral de diferencial de volumen en este caso sería simplemente volumen. Presión por
volumen, acá es volumen 2, volumen 1. Y esto va a ser igual a trabajo igual a presión, volumen 2 menos volumen 1. Y esta es la fórmula de trabajo. De ahí nace, digamos. Ya. Después, para el proceso isocórico. Igual, lo mismo, una gráfica de presión versus volumen. Presión en atmósferas, volumen en litro. En este caso tenemos volumen constante. En este caso, por ejemplo, tenemos un punto acá, en volumen 1. Esto subiría así, ¿no? En el cual el volumen va a seguir siendo 1. La presión obviamente va a variar, pero eso no nos interesa, ¿no? El volumen es constante. Ahora, ponemos igual la fórmula general para darnos cuenta. Presión en el punto B, volumen en el punto B, temperatura en el punto B. En este caso, el volumen es constante, ¿no? Se van los volúmenes. Entonces la fórmula que utilizamos acá es presión en el punto A, temperatura en el punto A, presión en el punto B, temperatura en el punto B. ¿Ya? Ahora el trabajo. ¿Cómo calculamos el trabajo? Ponemos la fórmula general. Integral, volumen 2, volumen 1, presión diferencial de volumen. Aquí el volumen es constante. Por lo tanto, esto se volvió a cero y no puede haber una integral sin su variación, ¿no? De algo, entonces esto es cero directamente. No hay trabajo. Cuando el proceso es isocórico, no hay trabajo. Ahora el isotérmico. Vamos a hacer lo mismo. La gráfica PV es volumen litro, presión atmósfera. ¿Ya? Y si en caso les dieran temperatura, es en Kelvin, ¿ya? Siempre esas son las tres unidades en las que van a hacer todos estos ejercicios. Atmósfera, litro y Kelvin. En el proceso isotérmico podemos ver que ni la presión ni el volumen es constante. En este caso es la temperatura. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Aquí hay en las gráficas PV hay unas líneas, las líneas isotérmicas, que son estas, son más o menos así. Estas son las líneas isotérmicas en las que la temperatura es constante. Por ejemplo, en esta línea pues, se puede decir que la temperatura, no sé, es 5 grados Kelvin, digamos. En esta que está más arriba, podemos decir que la temperatura es constante, ¿no? No sé, 10 grados Kelvin. Por lo tanto, en este punto, en este punto, en este punto, así hasta el infinito, va a ser la misma temperatura, 5 Kelvin. Igual acá, aquí la temperatura siempre va a ser la misma en cada punto de estas líneas, ¿ya? Esa es la línea isotérmica. Pero como ver, la presión y el volumen varían, ¿no? En la gráfica, o sea, en el diagrama, pero la temperatura no. Esa es la este, isotérmica, es la gráfica isotérmica. Como pueden ver, parece como una gráfica logarítmica y en sí, sí, para calcular el trabajo utilizamos logaritmo. Acá vamos a utilizar, ponemos la general, presión en el punto A, volumen en el punto A, sobre temperatura en el punto A, igual a presión en el punto B, volumen en el punto B, sobre temperatura en el punto B. En este caso la temperatura es constante, entonces se elimina, ¿no? Y nos quedarían presión en el punto A, volumen en el punto A, igual a presión en el punto B, volumen en el punto B. Esa sería la fórmula que utilizaríamos en procesos isotérmicos para calcular, no sé, presión, volumen o lo que queramos calcular, ¿no? Ahora para el trabajo. Acá se utiliza un artificio. Decimos que K, que va a ser una constante, es igual a la presión sobre el volumen, ¿ya? K es igual a presión sobre el volumen, decimos. Entonces, este, vamos a despejar presión. Entonces sería K sobre volumen. Y esto lo vamos a reemplazar en la presión que está en la fórmula general de trabajo. Volumen 2, volumen 1, presión, diferencial de volumen. Ya. Esto, ¿por qué decimos que presión por volumen es una constante? Porque si no sé si el ingeniero le explicó sobre la ley de Boyle, que la ley de Boyle nos dice que en un proceso isotérmico,
la temperatura, el producto de la presión por el volumen es constante. Ley de Boyle. ¿Ya? En todo proceso isotérmico, el producto de la presión por el volumen es constante. Eso es pregunta de examen oral igual. Entonces simplemente reemplazamos. Presión, KB, diferencial de volumen. K es una constante, sale afuera. Integral, volumen 2, volumen 1, 1 sobre volumen, derivada de volumen. Integral de 1 sobre B, diferencial de B, nos daría un logaritmo, ¿no? Logaritmo de B, acá sería B2, B1. Y esto, bueno, esto sería K logaritmo de B2 menos logaritmo de B1, ¿no? Y utilizando propiedad del logaritmo nos quedaría la fórmula final que se utiliza. Bueno, K lo vamos a reemplazar porque K es igual a PB, ¿no? Lo vamos a dejar como PB. Logaritmo, esto, si utilizamos un artificio de logaritmo, nos quedaría como B2 sobre B1. Y esa es la fórmula que se utiliza para trabajo en procesos isotérmicos. De ahí viene la deducción. Ahora el adiabático. En el adiabático, o sea, no vemos que no es ni la presión ni el volumen constante, ¿no? En este caso es el calor. El calor es constante. Acá es presión atmósfera y volumen litro. Ahora estas son gráficas parecidas a a las isotérmicas, solamente que son un poco más inclinadas, ¿ya? O sea, son así. Estas son las líneas adiabáticas, ¿ya? En sí, en estas líneas el calor sería constante, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que esta línea, no sé, el calor es, no sé, 340 calorías, un ejemplo, ¿no? En todo el punto, todos los puntos de esta se va a ser la misma, ¿no? Eso nos quiere decir, porque tiene un calor constante. Y acá utilizamos la fórmula sin eliminar ninguna parte de dicha fórmula, ¿no? Porque no hay que eliminar, nada es constante. ¿Ya? Ahora, para calcular el trabajo, esto lo pueden hallar integrando, pero es un poco moroso. Yo se lo voy a poner directamente. Es volumen en el punto B, presión en el punto B, menos volumen en el punto A, presión en el punto A, sobre 1 menos el coeficiente adiabático, ¿ya? Por si acaso, también en no sé, en algunos libros está como volumen 2, presión 2, menos volumen 1 por presión 1. Ahora, el coeficiente adiabático, que eso me estaba preguntando un compañero la otra vez. ¿Cómo vale el coeficiente diabático? El coeficiente diabático siempre se los van a dar, o si no, les van a decir que es un gas monoatómico, diatómico o poliatómico. ¿Ya? Cuando les digan que es un gas monoatómico, esto es el coeficiente diabático, pueden ser tres, simplemente tiene tres ya, tres valores, que son los más usados. Monoatómico, cuando les digan que el gas es monoatómico, significa que el coeficiente adiabático es 5 tercios. Voy a revisar. Sí, 5 tercios, está bien. Monoatómico. Cuando les digan que que el gas en sí, no, cuando les digan que el gas es diatómico, es 7 quintos. Y cuando les digan que es poliatómico, es 4 tercios. Yep, eso. Poliatómico, diatómico y monoatómico. De ahí sale el valor. ¿Tienen alguna duda con los procesos termodinámicos? De mi parte, no, auxiliar. Ya.
Entonces pasemos a lo siguiente. Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Nos dicen un gas ideal tiene un volumen de 4 litros a la presión de 2 atmósferas y 150 grados Kelvin. Y se someten a los siguientes procesos. Y aquí vamos a graficar. Siempre nos pide mayormente en el ejercicio graficar. En este caso no, ¿no? Ya igual lo vamos a graficar. Aquí pequeñito. Este es, esto es presión y esto va a ser volumen. Ya, esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 4, 5 y 6. Ya. Ahora lo que nos dice es que tenemos un gas ideal que tiene un volumen de 4 litros. Debe ser con otro color. A ver aquí. Acá, ¿no? Un volumen de 4 litros y una presión de 2 atmósferas. Acá. Ese es el punto A, digamos. Y nos está dando una temperatura. La temperatura es 150 Kelvin. ¿Esto qué quiere decir? Que en la línea isotérmica, en todos estos puntos van a ser 150, ¿no? Pero eso no nos interesa por ahora. Ahora vamos a ver los procesos a los que se somete este gas. Primero nos dice que se expande isobáricamente hasta duplicar su volumen. Isobáricamente es presión constante. Entonces se va a duplicar, entonces se va a expandir isobáricamente hasta duplicar su volumen, ¿no? Hasta 8, porque el volumen acá es 4, entonces hasta 8, hasta acá. Sí, acá este va a ser el punto B. Ya. Luego nos dice que se calienta isocóricamente hasta triplicar su presión. Isocóricamente es volumen constante. Entonces, hasta triplicar, ¿no? Hasta, si su presión es 2, en este caso es 2 acá, hasta triplicar va a ser 6, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 hasta acá. Está ahí. Este es 6. Ya. Y luego nos dice que se expande isotérmicamente hasta la presión inicial, o sea, hasta 2. Y isotérmica es una línea, ¿no? Así, más o menos. Sí. Y ya tenemos la gráfica. Eso sería todo. No es muy complicado, ¿no? Ya. Esa sería la gráfica de PV. Ahora vamos a empezar a calcular. Nos dicen que queremos todas las variables termodinámicas de PVT. Nos dice el trabajo en cada etapa y el trabajo neto. Ya primero vamos a empezar con la tablita. Primero tenemos que ver los puntos, en este caso sería el punto A, punto B y punto C. La presión va a estar acá, el volumen y la temperatura ya. Esto en atmósfera, esto en litros y esto en Kelvin. Ya. Ahora, vamos a hacerlo con otro color. Primero, nos dicen que en el punto A la presión es 2, el volumen es 4, la temperatura no, 150, ¿no? Acá nos lo dice. Ya. Ahora, esto dice que se expande isobáricamente hasta duplicar su volumen. Isobáricamente, presión constante. Entonces, en el punto B, la presión va a seguir siendo la misma, 2. Luego se expande hasta un volumen de 8 litros. Y no nos dicen cuál es su temperatura ahora. Podemos calcularlo. Así que vamos a calcular. Le voy a poner temperatura en el punto B. Ya. ¿Cómo la calculamos? Con los datos que tenemos, ¿no? Sabemos que la presión es constante acá, es un proceso isobárico. Entonces, vamos a utilizar volumen A, temperatura A, igual volumen B, temperatura B. En este caso, cuál sería el volumen A? Sería 4. La temperatura A sería 150. El volumen B, 8. Y la temperatura B es lo que queremos hallar. Entonces, vamos a despejar. Temperatura B va a ser igual a volumen B por temperatura A
sobre volumen A. Reemplazamos los datos, volumen B, 8, temperatura A, 150, y el volumen A, 4. Cuarta 2, cuarta 1, sería, la temperatura B sería 300 grados Kelvin. Ya, ya tendríamos la temperatura A. Ahora vamos a ver qué nos dice acá. Dice, se calienta isocóricamente hasta triplicar su presión. Ya. Entonces acá su presión va a ser 6 en el punto C. Isotérmicamente, ¿qué quiere decir? Que la temperatura es constante. Por lo tanto, va a ser la misma. Se expande isotérmicamente hasta la presión inicial. No, primero estamos haciendo esto, ¿no? Se calienta isocóricamente hasta triplicar su presión. Sí. Isocóricamente es volumen constante. Hasta triplicar su presión. Esto no es constante, entonces. Ya, estamos haciendo esto. Se calienta isocóricamente, volumen constante, hasta triplicar su presión 6. Está bien. Entonces tenemos que calcular ahora la temperatura en el punto C. Vamos a calcular acá. Temperatura en el punto C. Tenemos, ahora el volumen es constante, ¿no? Entonces vamos a utilizar presión A. Le voy a poner las siglas que estamos usando en la tabla, ¿ya? Presión B, temperatura C, igual a presión, no, perdón, acá es B. Igual a presión C, temperatura C, ¿ya? Siendo BA y siendo CB. Entonces, simplemente queremos hallar la temperatura C, reemplazamos, ¿no? Perdón, despejamos, sería presión C, temperatura B, sobre presión B. Reemplazando datos, presión C va a ser 6, temperatura B va a ser 300 y presión B va a ser 2. Entonces va a ser mitad 1, mitad 3, 3 por 3, 9, 900 grados Kelvin. Acá me faltó este C, este sería D. Acá me falta un punto más, el punto D. Pero está bien, los cálculos estamos haciendo bien. Ya. Ahora en la otra nos dice, se expande isotérmicamente hasta la presión inicial. Isotérmicamente, presión constante. Perdón, temperatura constante. Isotérmico. Luego nos dice hasta la presión inicial. La presión inicial era 2. Ahora nos falta calcular volumen, ¿no? No tenemos el volumen. Y vamos a calcular el volumen de D. Acá. Ya. Tenemos las temperaturas constantes. Entonces vamos a utilizar volumen C, presión C, igual volumen D, presión D. ¿Ya? Siendo C A y siendo D B. Entonces queremos hallar el volumen D. Reemplazamos, ¿no? Perdón, despejamos. Volumen C, presión D. Reemplazamos ahora sí. Volumen C, 8. Presión C, 2. Presión D, 2. A ver, volumen C, 2. Bueno, volumen C, 8. Presión C, 6. Acá me estoy confundiendo. Presión C, 6 y presión D, 2. Ahora sí. El volumen en el punto D, acá, ¿no? En este punto va a ser mayor, si se dan cuenta. Va a ser mayor a 8. Así que 8 sería esto mitad 1, mitad 4. Sí, por 4, 24. Volumen en litros. Entonces acá sería 24. Ya tenemos la tablita completa. Ahora nos pide el trabajo en cada etapa. Ya.
Vamos a calcular primero el trabajo. Nos fijamos en la gráfica. El trabajo de AB. ¿Ya? Vamos a calcularlo acá. Primero el trabajo. Lo voy a poner BA. B siendo el punto final y A siendo el punto inicial. B es punto final, A es punto inicial. Esto es un proceso, como nos dice acá, isobárico, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo para un proceso isobárico? Presión en el punto A, volumen en el punto B, menos volumen en el punto A. ¿Ya? Esto es, ya trabajo por el punto AB. Ya, presión en el punto A, 2, perdón, que es 2. Volumen en el punto B, 8. Volumen en el punto A, 4. 8 menos 4, 4 por 2, 8. ¿Qué unidad utilizamos? La presión está en atmósfera y los volúmenes en litro. Por lo tanto, atmósfera por litro. Ese es el trabajo del punto A al punto B. Ahora vamos a calcular el trabajo del punto C, de B a C, ¿no? C siendo punto final, B siendo punto inicial. Este es un proceso isocórico, volumen constante. ¿Qué pasaba en el proceso isocórico? Era integral, siendo volumen 2, volumen 1, presión derivada de volumen, siendo volumen una constante, 0, ¿no? Por lo tanto, el trabajo de C menos B, 0. ¿Ya? Ahora el trabajo, el último, ¿no? Trabajo de D a C. Este es un proceso isotérmico. En isotérmico era PB, logaritmo, eh, volumen 2, volumen 1. Sí, ¿no? Entonces reemplazamos. Presión en el punto, estos puntos son los puntos 1. Presión 1, volumen 1. Presión en el punto 1, en este caso el punto 1 es el C. La presión en el punto C sería 6. Volumen en el punto 1 sería 8 por logaritmo. Volumen 2, volumen en este punto 24. Eso lo sacamos de la tabla. Sobre el volumen en el punto 1, 6. Ya. A ver, esto nos daría Auxiliar, ese 6 no es acaso ¿cómo? No lo escuché. Se le escucha cortado. 24, el logaritmo de 24 sobre 6 auxiliar. Ajá, acá es volumen 2. Acá, o sea, el volumen D, 24. Acá es volumen 1. Ah, Sería cierto. Sí, 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 sí. Acá, ¿no? Acá es 8. Sí, tienes razón. ¿Eso era lo que decía? auxiliar ese era. Ah, ya, sí, está bien. Eh, 26.37, ¿no? Atmósferas litro. Ya. Y esos serían los tres trabajos. 52 me sale a mí, disculpe. 52. 52 punto cuánto. 73. 33. Ya. 73. Ahora nos dicen acá, eh, ya tenemos todas las variables termodinámicas, es esta tabla que hicimos. Y ahora el trabajo en cada etapa también ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora el trabajo neto. El trabajo neto es simplemente la suma de todos los trabajos. A ver, aquí. Trabajo neto.
va a ser igual al trabajo del punto B al punto A, o sea, de A a B, más el trabajo del punto B al punto C, más el trabajo del punto D al punto C. Eso sería. Este era 8, este es 0 y este es 52,73, creo. Sí. Esto nos va a dar 60,73 atmósferas por litro. Eso sería. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Disculpa, auxiliar, en la parte del trabajo, siempre tiene que ser de final al inicio, digamos, si de B a A, o también puede ser de A a B para calcular el trabajo. Mm, ajá, es que en la fórmula está como punto 2, pero lo que pasa es que este gas acá nos dice que se está expandiendo isobáricamente, o sea, del punto A pasa al punto B. Por eso les puse la flecha, porque está yendo del A a B, después del B a C y después del C a D. Por eso tenemos que tomar el punto B como punto 2 y este como punto 1. Este como punto final y este como punto inicial. Ah, ok, ok, auxiliar. Entonces, en los ejercicios que nos va a dar en el parcial, ¿podemos tomar también de esa forma o de acuerdo al ejercicio que nos da? Ajá, es de acuerdo al ejercicio, ¿no? Porque primero nos dio este punto, después pasa esto, ¿no? El punto va a pasar a comprimirse o expandirse. Y así, depende de lo que les dé el ejercicio. Ok, muchas gracias, auxiliar. Ese no me era mi duda. Ya. Acá nos dice, un cilindro contiene aire a la presión de 2 atmósferas, el volumen es 3 litros y temperatura 300 Kelvin. Dice, se somete y a los siguientes procesos. Esto lo voy a hacer directamente con la tablita. A ver. Sería eh, presión, atmósfera, volumen, litro y temperatura Kelvin. Siempre estas unidades, ¿ya? Si les dan, por ejemplo, la temperatura en centígrados, lo deben transformar. Mm, ya lo voy a graficar. A ver. Dice que primero tenemos un cilindro de aire a la presión de 2 atmósferas. Esta es presión, esto es volumen. Presión 2, ¿no? Vamos a poner que es este, 2. Y presión de 2 atmósferas y volumen de 3 litros. Este, acá, ya. Y la temperatura 300 Kelvin. Lo voy a ir anotando acá. Presión 2, volumen 3, temperatura 300. Ahora, el primer proceso en el que pasa, se calienta a presión constante hasta 500 Kelvin. Entonces, esto se va a calentar a presión constante eh, hasta 500 Kelvin, ¿no? Así es presión constante. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos hasta el volumen, ¿no? Por ejemplo, acá lo vamos a anotar. El punto B va a ser 500 Kelvin, va a ser presión constante, pero no sabemos el volumen. Lo vamos a calcular. Esto está muy grande. Acá. Vamos a calcular el volumen. Calculando el volumen B. Sería volumen A, temperatura A, igual volumen B, temperatura B. Porque la presión es constante. Entonces despejamos volumen B. Va a ser temperatura B por volumen A sobre temperatura A. Reemplazamos los datos. Temperatura en el punto B, 300. Volumen en el punto A sería 3. Temperatura en el punto A, 300. Ah, no, acá me equivoqué. Este es 500. Ya. Estos 0 con estos 0 se van. 5 por 3, 15 sobre 3, 5. 5 litros. Ya. Ya tenemos el volumen. Entonces, pues, no se puede ir tanto, ¿no? A ver. Digamos que este es 4 y este es 5.
Se puede ir hasta acá. Este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Ya. Ahora vamos con el punto C. Nos dice, se enfría a volumen constante hasta 250 Kelvin. A volumen constante hasta 250 Kelvin. O sea que esto va a bajar, digamos. Pero vamos a calcular, ¿no? Nos dicen que se enfría a volumen constante. 5. Mismo volumen hasta 250 Kelvin. Ya. Necesitamos la presión en el punto C. Vamos a calcular eso. Presión en el punto C. Entonces, el volumen es constante, entonces vamos a utilizar presión, en este caso punto B, temperatura punto B igual a presión en el punto C, temperatura en el punto C. Lo que queremos es la presión en el punto C, reemplazamos. Perdón, despejamos, presión en el punto B, temperatura en el punto B, por temperatura en el punto C. Entonces, presión en el punto B es 2, temperatura en el punto C, 250, sobre la temperatura en el punto B, 500. Entonces sería, esto sería 1, esto sería 2, 2 sobre 2 me da 1. Entonces, una atmósfera, ¿no? Aquí lo hice con otro color. Entonces baja hasta aquí de hecho. A ver, hasta 1. Sí, 1. Este es el punto C. Ya. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice, se enfría a presión constante hasta 150. Ya, el punto D. Se enfría a presión constante, entonces en el punto D igual va a ser 1, ¿no? 1 hasta 150. Tenemos que calcular el volumen en el punto D. Ya lo calculamos. Volumen en el punto D. A ver. En este caso la presión es constante. Entonces lo que vamos a utilizar va a ser volumen C, temperatura C, igual volumen D, temperatura D. Lo que queremos es el volumen D, ¿no? Despejamos. Temperatura C por temperatura D. Y reemplazamos. Volumen en el punto C nos da 5. Temperatura en el punto C nos da 250. Por la temperatura en el punto D, 150. Entonces el volumen va a ser, a ver, 3 me sale. 3 litros. Aquí. Entonces, vamos a ponerlo acá. Esto pasa a presión constante hasta volumen 3, o sea, hasta acá. Se enfría, dice, ¿no? Vuelve acá. Hasta la presión, hasta el volumen inicial. Acá dice se enfría a presión constante hasta 150. Ajá. Hasta aquí, sí, vuelve de hecho al volumen inicial. Que el volumen inicial es este, ¿no? No, perdón, este no es el inicial. Hasta aquí, ¿no? Hasta este punto. El punto D, digamos. Me equivoqué. Ahí. Ahora el punto E, porque hay otro más. Punto E. A ver, lo voy a bajar. Presión en el punto C. El punto E. Ya.
Nos dice que se calienta a volumen constante hasta 300. Ya. Si se dan cuenta, si se calienta esto, si se calienta a volumen constante, esto va a subir, va a ir hacia arriba. Del punto D va a subir y hasta 300. Y si se dan cuenta, el punto A era 300, ¿no? Acá nos dice volumen constante, entonces el volumen va a ser 3. Sabemos que se va a calentar hasta 300. Entonces, la presión va a ser la misma del punto 1. No hay necesidad de calcularlo. 2, ¿ya? 3 igual que el punto 1, 300 igual que el punto 1. Por lo tanto, este va a ser 2. Entonces se cierra, ¿no? Hasta aquí. Ya. Ese es el ciclo. Y tenemos todas las variables. Ahora nos dice representar este proceso en un diagrama de presión-volumen. Ya está. Dando los valores de P y B al final de cada uno. Ya está. Aquí están los valores de P y B. Y calcular el trabajo neto realizado por el gas. Calcular el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. A ver. Mm, si se dan cuenta viendo la gráfica, pueden ver cuáles son los trabajos que se van a tomar en cuenta. En el caso en el que les digan trabajo neto, es el trabajo positivo y el trabajo negativo. Si se dan cuenta, del punto A al punto B hay un trabajo positivo. Está ahí en la silla. Cuando vaya hacia esa dirección va a ser el trabajo positivo. Y cuando vaya hacia esta dirección va a ser el trabajo negativo. Y no simplemente puede ser una línea recta. Puede ser que desde este punto se vaya hasta el punto B. Así, esa dirección es igual, sería un trabajo negativo. ¿Ya? Y por si acaso todos los procesos isocóricos, o sea, todos los procesos que vayan así o así, que son de volumen constante, el trabajo es cero. ¿Ya? Por ejemplo, acá, el trabajo de B a C es cero. Y el trabajo de D a A es cero. Eso lo pueden ver con la gráfica. Entonces, no hay necesidad de sacarlo. El que hay necesidad de sacarlo es el de A a B y el de C a D. Eso lo vamos a sacar. Primero, el trabajo de B a A, siendo B punto final y A punto inicial. Sería presión en el punto A. Esto es isocórico, ¿no? Sí. Después sería volumen en el punto B menos volumen en el punto A. Presión en el punto A es 2. Volumen en el punto B, 5. Y volumen en el punto A, 3. 5 menos 3, 2. Por 2, 4. Atmósferas por litro. Ya. Ahora el siguiente trabajo. Este va a ser de C a D, siendo D punto final y C punto inicial. A ver, esto es igual, ¿no? Es un proceso isobárico. Presión en el punto, en este caso C, porque es el punto 1, el punto inicial. Acá sería punto final, que en este caso es el volumen D, menos el volumen inicial, volumen C. Presión en el punto C es 1. Volumen en el punto D es 3, menos el volumen en el punto C, 5. Y si se dan cuenta es negativo. Eh, 3 menos 5 nos va a dar menos 2 atmósferas por litro. Y se cumple, ¿no? Porque esto está yendo hacia el lado izquierdo, negativo. Y el otro está yendo hacia el lado derecho, positivo. Ahora vamos a calcular el trabajo neto. Neto. Simplemente es 4 menos 2. ¿Ya? Es el trabajo del A a B y el trabajo de C a D. Obviamente los otros también, pero es 0 en los otros. Sería 2 por litro. Ese sería el resultado. 2 atmósferas al litro. ¿Tienen alguna duda? Disculpe, ¿por qué la gráfica iba hacia la izquierda? Ah, ya. Es que nosotros tenemos que seguir los pasos, digamos. Primero es esto, esta es la primera línea, esta es la segunda, esta es la tercera, así, ¿no? Vamos siguiendo los pasos de arriba hacia abajo. En el punto C, en el punto C es
es este, creo. Se enfría a presión constante de 150. A ver, voy a fijar acá. Sí, es esta. Acá en el punto C dice que se enfría. Al decir que se enfría, es este que está, o sea, que está yendo de una manera negativa, ¿no? Las gráficas de calor van así, las gráficas de calor. Mientras más arriba, mayor calor. Mientras más acá, menor calor. Eso lo expliqué acá. Están acá las gráficas de calor. Estas. Estas son las gráficas de calor. Mientras más sea más abajo, va a ser menor calor. Más arriba, mayor calor. ¿Ya? Tomando eso en cuenta, acá, imagínate como si hubiera unas gráficas. Así. ¿Ya? Y nos dice acá que se enfría. Por lo tanto, tiene que bajar el calor. Por eso va hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, si nos dijera se calienta a presión constante, bueno, esto debe subir, no este debe variar. Entonces, si se calienta, va a ir hacia acá. Por eso va al lado izquierdo, porque se enfría. Cuando les diga que se enfría, al lado izquierdo. Eso sería. Simplemente cuando les digas que se enfría, va hacia la izquierda. Nada más. Ya. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna otra duda? No, auxiliar. Ya. Acá nos dice, un gas ideal tiene un volumen de 4 litros, una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 150 Kelvin. Se somete a los siguientes procesos. Mm, ya. Acá, por ejemplo, nos está pidiendo el diagrama. Entonces lo vamos a hacer. Si se dan cuenta, casi en la mayoría son valores positivos, ¿no? Así que pueden hacerlo así, digamos, ¿no? Porque saben que van a utilizar los positivos nomás. Esto va a ser volumen, no, esto va a ser presión. Esto va a ser volumen. Ya. Primero dice que tiene un volumen de 24 litros. No se lo voy a poner por acá. Y una presión de 2 atmósferas. Y una temperatura de 150. Ya vamos a ir haciendo la tablita. Aquí. Presión, volumen, temperatura. Esto va a ser punto A, punto B, punto C. Sí. Ya. Primero, en el primero nos dice que tiene un volumen de 24 y una presión de 2. Temperatura 150. Ahora, el primer proceso. Si se fijan, este es lo primero que leemos, ¿no? Este es el primer proceso, es del punto 1, este punto hacia dónde va a ir. Con esta información que nos dan, vamos a ver si se va hacia acá, hacia acá, hacia qué lado se va. Ya. Nos dicen que se calienta isocóricamente hasta triplicar su presión. Ya. Isocóricamente, volumen constante, hasta triplicar su presión, eso sería 6, 2, 3, 4, 5, 6, digamos. Por lo tanto, se va de este punto hacia este. Como que sí. Este es el punto A, este es el punto B. Ya. Ahora nos dicen, bueno, lo vamos a ir anotando en la tabla. Isocóricamente, volumen constante, 24 acá. Hasta triplicar su presión, 6. Y no tenemos la temperatura en el punto B. Vamos a calcular. A ver, aquí. Temperatura B. Temperatura B en este caso el volumen es constante, entonces sería presión A, temperatura A igual presión B, temperatura B. Queremos temperatura B, ¿no? Entonces despejamos. La temperatura A pasa a multiplicar y la presión A pasa a dividir. Ya. Presión en el punto B, 6. Temperatura en el punto A, 150.
Y presión en el punto A, 2. Mitad 1, mitad 3, sería 450. Acá. Ya. Ahora, vamos a leer el siguiente. El siguiente enunciado nos va a decir el punto B hacia qué lado se va a ir. Si se va a ir hacia acá, si se va a ir hacia acá, hacia acá, hacia cualquier lado. ¿Ya? Vamos siguiendo las instrucciones y así se va a ir moviendo el punto. Dice, se comprime isobáricamente hasta reducir el volumen a la mitad. Isobáricamente es presión constante, ¿no? Hasta reducir el volumen a la mitad. Entonces, sería la mitad 12, ¿no? Digamos que es acá hasta acá. Este es el punto C. Entonces se reduce isobáricamente hasta el volumen a la mitad. La presión es igual porque es isobárico. Entonces vamos a ir anotando, ¿no? 6, el volumen es la mitad, pero no sabemos la temperatura. No sabemos la temperatura en el punto C. En el punto, sí, esto todavía. Entonces la vamos a calcular, la temperatura en el punto C. Aquí. Ya. A ver si se dan cuenta que en la tablita la presión es constante. Entonces vamos a utilizar simplemente esto. Volumen en el punto B, temperatura en el punto B, igual a volumen en el punto C, temperatura en el punto C. Y queremos temperatura en el punto C. Entonces, despejamos. Este pasa a multiplicar y este pasa a dividir. A ver. Voy a anotar más abajito. A ver si me deja. No. Ya. Lo voy a anotar acá. Volumen en el punto C, 12. Temperatura en el punto B, 450. Y volumen en el punto B, 24. Esto va a ser 1, esto va a ser 2, 450 entre 2, ¿no? 225. Entonces la temperatura va a ser 225 Kelvin. Y vamos a ver si cumple, ¿no? Porque con la gráfica nos podemos dar cuenta. Sí, ¿no? Porque las gráficas de calor son así. Por lo tanto, esta está a un menor calor. Sí, sí, cumpliría. Ya. Ahora vamos a leer el siguiente enunciado. Dice, se expande adiabáticamente hasta la presión inicial. Adiabático. Calor constante. Hasta la presión inicial. La presión inicial era 2, ¿no? A ver. Adiabático. Acá está. Acá está. Adiabático, calor constante. Ya, está bien. Entonces, si nos está diciendo que se expande adiabáticamente, entonces, como yo lo veo, esta expresión 12 mm, sería así. Hasta la presión inicial. No, 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 no. A ver. La presión inicial, ¿dónde está? Es 2, ¿no? Este de presión inicial 2. Entonces sería así. Ah, ya. Sería así simplemente. Ya. Pasa que de acá pasa acá, a la presión inicial. Sí. Ya.
Más o menos, esto es de las gráficas de calor, más o menos. No es una línea recta, por si acaso. A ver. Así. Es que sale como recto. Ya no importa. No es una línea recta, sí. Es como que va hacia acá y va hacia acá. Ya. Entonces ya sabemos de CA. Sabemos entonces en el punto D, bueno, vuelve a la presión, se expande diabáticamente hasta la presión inicial, 2. El calor es el mismo. Pero entonces vamos a utilizar lo que les dije, ¿no? Acá se cumple una propiedad cuando es adiabático. Aquí donde está. Está acá. Es que, ¿dónde está? Ah, no, no la anoté. Presión por volumen, acá está, presión por volumen elevada al adiabático es igual a el punto 1, acá es presión 2 por volumen 2 elevado al coeficiente adiabático. Eso se cumple cuando es adiabático. Obviamente también esto, ¿no? Porque no varía ninguna. Entonces, vamos a ver. Tenemos la presión, tenemos un volumen, o sea, en este caso el volumen en el punto C, tenemos el coeficiente adiabático 1.4. Con esto podemos calcular el volumen 2, ¿no? Presión. En este caso hacer en el punto C, por volumen en el punto C, por elevado al coeficiente adiabático. Voy a anotar lo que estamos hallando acá. Acá estamos hallando el volumen D. ¿Ya? Ya con el volumen podemos hallar la temperatura. Esto va a ser igual a la presión en el punto D por el volumen en el punto D elevado al coeficiente adiabático. A ver, queremos el volumen en el punto D para ver si es 24. Porque si no es 24, entonces la gráfica va a cambiar. Vamos a despejar. Igual la presión en el punto D. Esto es elevado al coeficiente adiabático. No, esto pasa a dividir. Sería presión en el punto C, volumen C, elevado al coeficiente adiabático sobre presión D. Ya. Eh, Vamos a tener que aplicar logaritmo para que se elimine el exponente. Logaritmo del coeficiente adiabático a ambos lados. Bueno, el exponente pasa como logaritmo. Logaritmo del coeficiente adiabático, presión en el punto C, volumen en el punto C, elevado al coeficiente adiabático sobre presión en el punto D. Ya. Entonces vamos a reemplazar. Va a ser logaritmo. Bueno, en este caso no sería el logaritmo natural, ¿no? Sería el log. Así. Acá. Ya, el coeficiente diabético es 1.4. Presión en el... acá le voy a poner como 1.4. Ya. Presión en el punto C me da 6. Volumen en el punto C me da... Esta. Volumen en el punto C, 12. Elevado a 1.4. Y abajo me da presión en el punto D, 2. Eso, a ver cuántos son. Están indefinidos. A ver qué estamos haciendo mal.
Mm, Este es el volumen en el punto D. Ah, ya. La gráfica está mal. O sea, la gráfica pasa, digamos. La gráfica va a ser más o menos hasta por acá. Va a ser el punto, va a ser acá, más o menos. Mm, A ver, esto estaba mal. El despeje. Ya. Entonces, el volumen en el punto D, despejado, va a ser presión en el punto C por volumen en el punto C elevado al coeficiente de dilatación sobre PD, presión en el punto D, elevado a 1 sobre el coeficiente diabático. Ese sería el despeje. Estaba mal despejado. Entonces simplemente reemplazamos. Claro, porque sí. O sea, lo que hicimos en sí, para que no se dé cuenta, acá está, digamos, el coeficiente diabático. Elevamos ambos miembros a 1 sobre menos el coeficiente diabático. Aquí va a salir 1 y aquí se queda, ¿no? Ambos miembros elevados al menos coeficiente diabático para que se elimine. No era aplicar logaritmo. Entonces acá simplemente vamos a reemplazar. Eh, Presión en el punto C, 6, por volumen en el punto C, 12, elevado a 1.4, sobre presión en el punto D, 2, todo 1 sobre 1.4. Eso sale 26.3 litros. Ya. Si se dan cuenta, no es 24, ¿no? Aunque acá no, no es 24, es 26. El volumen como que está un poquito más acá. La presión es la misma, por lo tanto va a seguir esta línea. Pero el volumen es acá, así. Aquí, digamos, sería el siguiente punto. El punto A, B, C, el punto D. Antes de la. Ya. Y la temperatura, ¿no? Nos faltaría la temperatura en el punto D. Ya teniendo el volumen y la presión, fácil. Temperatura en el punto D, la vamos a calcular directo. A ver, podemos utilizar volumen sobre tiempo o presión sobre tiempo. Vamos a utilizar presión sobre tiempo para que sea más exacto. Presión en el punto C sobre temperatura en el punto C igual a presión en el punto D sobre temperatura en el punto D. Ya. Esto sería, vamos a despejar temperatura en el punto D, sería presión en el punto D sobre, a ver, está mal, presión en el punto D por temperatura en el punto C sobre presión en el punto C. Esto va a ser igual a presión en el punto D, 2, temperatura en el punto C, 225, y presión en el punto C, 6. Esto va a ser mitad 3, esto 1, 225 entre 3, a ver, 75. 75. Ya, a esto viene acá. Mm, mm, A ver si estaba bien. Presión, volumen, temperatura. Este es un proceso, ¿cómo se llama? Adiabático. Ah, ya. No, no me estoy equivocando. En procesos adiabáticos utilizan toda la fórmula ya, porque tienen todos los datos. Es para que sea más exacto. Esto estaba mal. Esto es para cuando el volumen es constante. En este caso no es constante, ¿no? A ver. Entonces tienen que utilizar la fórmula completa, que es
presión en el punto D, volumen en el punto D, temperatura en el punto D, igual, presión en el punto C, volumen en el punto C, sobre temperatura en el punto C. Eso. Entonces va a ser temperatura en el punto D, va a ser igual a presión en el punto D, volumen en el punto D, sobre presión en el punto C, volumen en el punto C, por temperatura en el punto C. Ya. Esto reemplazando, presión en el punto D, ¿dónde está? 2, volumen en el punto D, 26.3, sobre presión en el punto C, 6, el otro es 12, y después sería volumen en el volumen C, 12, por temperatura en el punto C, 225. Ya. Haciendo todo esto nos daría 164.38, lo voy a poner acá. Como queda acá, sube, ¿no? Ahí. Esto sería 164.38. Eso lo ponen acá. Esto está mal. Ya no tengo con otro color. 138, 164,38. Ya. Después, para la termodinámica, calcular el trabajo neto. Ya. A ver. Tenemos ya todos los datos de la tabla. Ahora queremos calcular el trabajo. Si se dan cuenta, de A a B, el trabajo va a ser cero, ¿no? Porque es un proceso de volumen constante. De B a C y de C a D. El de B a C va a ser negativo y el de C a A va a ser positivo. Entonces vamos a calcular. El de B a C primero. Es isobárico. Trabajo de B a C. No, no, D, perdón. El punto final va siempre acá. Punto final menos punto inicial. A ver, vamos a cambiar el color. En el isobárico es presión en el punto A, acá es volumen en el punto C menos volumen en el punto B. A ver, ¿cuál sería? La presión en el punto B, 6. El volumen en el punto C, volumen en el punto C, 12, ¿no? Y el volumen en el punto B, 24. Es negativo. Esto sería menos 12 por menos 6, a ver, menos 12 por 6, perdón, menos 72. Atmósfera por litro. Sí, está bien, negativo tiene que salir. Ahora ahora necesitamos el trabajo de C a A, ¿ya? Bueno, perdón, de C a D. Por si acaso este proceso no se cierra. No hay de D a A, no se cierra. Simplemente llega hasta D. Entonces de C a D. A ver, de C a D, este es trabajo de punto final, punto inicial. Esto es, ¿cómo se llama? Adiabático. El trabajo adiabático es presión en el punto D, volumen D menos presión en el punto C, volumen C, 1 menos coeficiente adiabático. Entonces, reemplazamos. El presión en el punto D por volumen en el punto D. A ver, la presión en el punto D es 2 y el volumen en el punto D es 26.3. Entonces acá sería 2 por 26.3 menos presión en el punto C por volumen en el punto C. Presión en el punto C, 6, volumen en el punto C, 12. 6 por 12. Acá sería 6 por 12. 1 menos el coeficiente diabático que nos dijeron que era 1.4. A ver si está bien. Entonces, poniendo todo eso en una calculadora nos va a dar un trabajo.
2 por 26.3. 48,5 auxilio. A ver, ya. 48,5 atmósferas por litro. Sí, está bien positivo. Y ya tendríamos los dos trabajos. Ahora el trabajo neto, que es simplemente la suma de estos dos. Menos 72 más 48,5. Menos 23,5 me sale. Ya. ¿Tienen alguna duda? Con esto concluye este ejercicio. Ya vamos a empezar el siguiente entonces. A ver. El volumen de un gas inicial es de 4 litros, presión de atmósfera y 300 Kelvin. Se dilata isobáricamente. Es lo mismo, ¿no? A ver. Bueno, acá nos dice calcular el trabajo negativo. A ver, lo vamos a hacer. Vamos a graficar. Aunque acá no nos pide graficar. Ahora vamos a intentarlo hacer con la tableta, ¿no? Sería punto A, punto B, punto C. Porque a veces en su examen no hay tiempo, ¿no? Para graficar. Presión, atmósferas. Bueno, si no les pide graficar, bueno, no es necesario. Pero si les pide, obviamente sí es necesario que grafiquen. Volumen, litros, después es temperatura, Kelvin. Ya. A ver, ese con otro color. Nos dicen, el volumen inicial de un gas es 4 litros. Y 2 atmósferas y 300 Kelvin. Dice, se dilata isobáricamente hasta duplicar su volumen. Isobárico, presión constante, hasta duplicar su volumen 8. Después se comprime isotérmicamente. Ya necesitamos la temperatura B. Entonces la calculamos. A ver, temperatura B. Ya. Presión constante, utilizamos estos valores de acá, que es volumen A sobre temperatura A igual a volumen B sobre temperatura B. Temperatura B es la que queremos hallar, ¿no? Despejamos. Entonces, volumen B por temperatura A sobre volumen A. Entonces, volumen B, 8. Temperatura A, 300. Volumen A, 4. Esto es 1, esto es 2. 2 por 300, 600. Bueno, acá no tienen tabla para comprobarlo. Pero como dice, se dilata isobáricamente hasta duplicar su volumen. Si se está dilatando y su volumen está aumentando, por lo tanto su temperatura debe aumentar, ¿no? Entonces debe ser mayor a 300. Entonces podemos decir que está bien. Ahora, después se comprime isotérmicamente hasta su volumen inicial. Se comprime isotérmicamente, ¿qué quiere decir? Temperatura constante, hasta su volumen inicial. Su volumen inicial era 4. Ya. Necesitamos la presión ahora. Vamos a calcular la presión en el punto C. Ya. Entonces, bueno, esto es Kelvin. Presión en el punto C. Temperatura constante, vamos a utilizar estos valores de acá. Entonces va a ser presión B por volumen B igual a presión C por volumen C. Y queremos presión C. Despejamos. Presión B, volumen B igual volumen C. Entonces vamos a reemplazar presión en el punto B, 2, volumen en el punto B, 8 y volumen en el punto C, 4. Entonces, 4, 1, 2. Cuarta de 4, 1, cuarta de 8, 2. 2 por 2, 4. 4 atmósferas. Ya. Entonces, a ver,
se comprime isotérmicamente hasta su volumen inicial. Luego nos dice, finalmente se enfría isocóricamente hasta su presión inicial. Entonces, otro punto. Se comprime, finalmente se enfría isocóricamente. Isocóricamente es volumen constante, ¿no? A ver, no me acuerdo. A ver, sí, volumen constante. Entonces anotan, ¿no? 4. Después, hasta su, se enfría isocóricamente hasta su presión inicial, 2. Pero no nos dice a qué temperatura. Entonces hay que hallarlo. Hay que hallar la temperatura de, acá la llamo. Tenemos, vamos a utilizar la presión y la temperatura porque el volumen es constante. Entonces va a ser presión en el punto C sobre temperatura en el punto C igual a presión en el punto D sobre temperatura en el punto D. Despejamos temperatura en el punto D. Sería presión en el punto D por temperatura C sobre presión C. Ya. Dice que se enfría, ¿no? Entonces tiene que salir menor a 600. A ver, vamos a ver. Presión en el punto D, 2. Temperatura en el punto C, 600. Presión en el punto C, 4. Esto, mitad 1, mitad 2, sería 300. 300 Kelvin. Bueno, esto creo que no era necesario calcular, porque son los mismos, ¿no? 2, 2, 4, 4. Este. Va a dar obviamente el mismo tamaño de temperatura. Ya, ahora nos dice, ya tenemos todas las variables de la tabla. Ahora nos calcular las variables PVT, ya las tenemos. Calcular el trabajo negativo. Ya, aquí, bueno, aquí se dan cuenta más fácil con una tabla. Pero bueno, lo voy a hacer así, no importa, sin los datos, simplemente así para que se den cuenta. Esto es presión y esto es volumen. Ya. Si se dan cuenta, primero, acá digamos que tenemos esto, nos dicen que se dilata isobáricamente hasta duplicar su volumen. Isobárico, volumen constante. Así. Esto es positivo. Después nos dicen, después se comprime isotérmicamente hasta su volumen inicial. Hasta su volumen inicial. No, perdón. Ah, sí, hasta su volumen inicial, o sea, hasta acá. Así. Esto viene así. Eso se comprime isotérmicamente hasta su volumen inicial. Y finalmente se enfría isocóricamente, volumen constante hasta su presión inicial. Así. Esa es la gráfica, ¿no? A grandes rasgos. Ahora nos piden calcular el trabajo negativo. El trabajo negativo va a ser el que vaya hacia el lado izquierdo. En este caso, el único trabajo negativo va a ser esta de acá. Porque el otro, el isocórico, es 0 y el primero, el isobárico, es positivo, ¿no? Por lo tanto, el único que vamos a calcular es el de B a C. B a C, que es isotérmico, temperatura constante. Entonces lo vamos a calcular acá. Trabajo de punto final, en este caso C. Punto inicial, en este caso B. Trabajo para un proceso isotérmico creo que era PB, logaritmo B2, B1. Sí, era eso. Entonces vamos reemplazando. Siendo PB del punto 1 y acá esto siendo punto final, punto inicial, ¿no? A ver, el PB tiene que ser sí o sí del punto inicial. Bueno, en realidad, si se dan cuenta, como les dije, ¿no? En la ley de Boole nos dice que cuando es un proceso isotérmico el PB es constante. Y mira, acá lo vamos a comprobar. Para que vean que es cierta la ley de Boole. En CB. En CB, presión por volumen en B, PB nos da 16, ¿no? 8 por 2, 16. O sea, presión por volumen en B. Y después acá hay un proceso isotérmico, temperatura constante. ¿Y qué pasa ahora con
con la presión y el volumen en estos puntos. 4 por 4, 16. Por lo tanto, cuando sea un proceso isotérmico, no importa cuál sea, o sea, no importa, siempre va a ser la temperatura la misma y no importa lo que varíen las presiones, siempre su multiplicación va a ser constante. Puede ser que en otra le salga 8U o 8,2, ¿no? O 16,1, así. Siempre va a dar en este caso 16, porque es constante. Entonces vamos a anotarlo directamente, 16. 16 por el logaritmo, en este caso es el punto final, volumen en el punto final, 4. Volumen en el punto inicial, 8. A ver, eso lo ponen en su calculadora y me dicen cuánto sale. -11 auxiliar. 11. Atmósfera. -09. Ya. Ya. Es negativo, ¿no? Entonces, ese sería, ¿no? Calcular el trabajo negativo. Este sería el único trabajo negativo. Después, calcular el trabajo neto. Para calcular el trabajo neto necesitamos el negativo y, bueno, en sí, todos los trabajos. Pero este trabajo que es con volumen constante va a ser 0. Entonces, tenemos que calcular el primerito. Este va a ser positivo. A ver, este es isobárico. Entonces, vamos a calcular el trabajo de BA, perdón, del punto A al punto B. Esto va a ser presión en el punto A, volumen en el punto B, menos volumen en el punto A. Presión en el punto A es 2, volumen en el punto B, 8, menos volumen en el punto A, 4. Y es positivo, ¿no? 8 menos 4, 4 por 2, 8. Ya. Ahora el trabajo neto. A ver, acá lo vamos a poner. Trabajo neto. Simplemente es menos 11,09 más 8. Esto nos daría 3,09 creo. Menos 3,09. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? ¿O está todo claro? Todo claro, auxiliar. Ya. A ver. Ahora nos dice. Un gas absorbe 800 joules de calor y se dilata en 1 metro cúbico. Se acumuló 500 joules de energía interna. ¿Qué trabajo realizó? Y si la dilatación fue a presión constante, ¿cuál es el valor de esta presión? Ya esto es aplicando la primera ley de la termodinámica. Esto ya no son procesos. A ver, vamos a ir anotando. Un gas absorbe 800 joules de calor. Calor, 800 joules. ¿Ven? Acá, por ejemplo, el calor no lo está dando en calorías. El calor es un tipo de energía que puede estar en joules, en calorías o en cualquier unidad de la energía. Se dilata 1,1 metro cúbico. Variación del volumen, 1 metro cúbico. Y se acumuló 500 joules de energía interna. Esto es variación de la energía interna. No, este es U. Variación de la energía interna, 500 joules. Ya. Ahora, ¿qué trabajo realizó? Entonces, la primera ley de la termodinámica nos decía la variación de la energía interna es igual al calor menos la variación del trabajo, ¿no? Entonces, despejamos trabajo, va a ser igual a calor menos variación de la energía interna. El calor es 800 menos 500. El trabajo realizado va a ser 200, 5, 600, 300 joules. Ese es el trabajo. Ahora nos dice si la dilatación es a presión constante, ¿cuál es el valor de esta presión? Ya.
Ya, mira, acá, esto es variación de volumen, ¿no? Sabemos que la variación de volumen es lo mismo que volumen final menos volumen inicial, ¿ya? Es la variación del volumen, ¿no? Porque acá no dice que se dilata, no está diciendo el inicial ni el final, sino lo que se dilató, que es lo mismo que esto. Ahora, nos dice que es a presión constante. ¿Cuál es el valor de esta presión? Entonces, sabemos que el trabajo realizado en un proceso de presión constante, o sea, un proceso isobárico, es presión, volumen final menos volumen inicial, ¿no? En este caso, el trabajo lo tenemos, 300. Esto, volumen final menos volumen inicial, lo tenemos. Esto es la variación del volumen y calculamos la presión. Trabajo, esto es volumen final menos volumen inicial. Entonces, el trabajo va a dar 300, volumen final menos volumen inicial nos da 1 metro cúbico. Entonces, esto va a ser 300 simplemente. 300 pascales en unidad internacional. Ya. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? ¿O todo claro? Todo claro, auxiliar. Ya. A ver, nos dicen el calor de combustión del carbón es de 6.000 kilogramos perdón, 6.000 kilocalorías sobre kilogramo. ¿Cuántos carbón se debe quemar para transformar 500 gramos de hielo a menos 8 grados centígrados en vapor a 100 grados centígrados? A ver, primero tenemos que ver cuánto calor necesita 500 kilogramos de hielo a menos 8 para transformar a 100 grados centígrados, a vapor de 100 grados centígrados. Eso es altísimo calor, pero ya no importa. Primero, el cubito de hielo. Bueno, esto no es un cubo, ¿no? Hielo en sí. Es harto hielo. Este es hielo de masa 500. Va a estar a menos 8. Luego va a pasar a estar a 0. Luego va a pasar a estar en estado líquido a 0. Luego, como queremos llegar a vapor, va a pasar este 0 a estar en estado líquido a 100. Y luego va a pasar a estar en vapor a 100 también. Ya, esos serían los calores. Calor 1, calor 2, calor 3, calor 4. Ya. A ver, vamos a empezar a calcular. Calor 1. Esto es un calor sensible, entonces simplemente es masa, calor específico y variación de la temperatura, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial. Acá se está ganando calor en todo el trayecto, por lo tanto todo debe salir positivo. La masa es 500. Calor específico del hielo 0.5. Temperatura final 0. Menos temperatura inicial menos 8. Menos por menos más 8. 500 por 0.5, 250 más 8, 258. Calorías. Mm, sí, está bien. Disculpe, auxiliar, a mí me sale 2000 en el calor 1. A ver. 500, 250 por 8, ¿no? Sí, sí, sí. Sale 2000, creo. 250 por 8. Sí, 2000. Yo lo sumé, me equivoqué. 2000, está bien. Ahora el calor 2. Este es un calor latente. Masa, en este caso es fusión. No, acá está ganando calor, ¿no? Entonces sí, con el símbolo positivo. Masa es 500 por 80. 5 por 8, 40. Sería 30 calorías.
Ahora el calor 3. Este igual es calor sensible. Sería masa, calor específico, variación de la temperatura, la masa del agua. Bueno, la masa siempre va a ser la misma. El calor específico esta vez del agua es 1. La temperatura final del calor 3 es 100. Y la temperatura inicial es 0. Entonces sería 500%. 500 le aumentamos 2 ceros. Caloría. Ahora el último, calor 4. Esto es un calor latente, masa por coeficiente de vaporización. La masa es 500 y el coeficiente de vaporización es 540. Entonces, a ver. Sale 270.000 calorías. Calorías. Ya tenemos todos los calores. Entonces vamos a encontrar el calor total, que va a ser la suma de todos los calores. 2.000 más 40.000 más 50.000 más 270.000. Ya. Eso lo suman y les tiene que dar el calor total. 362.000 auxiliar. 362.000 calorías. O transformándolo a kilocalorías sería 362 kilocalorías. Ya. Lo estamos transformando porque necesitamos saber cuánto carbón se debe quemar. A ver. Ya. Acá nos están dando que el calor de combustión es 6.000 kilogramos por caloría. ¿Esto qué quiere decir? Que al aplicar que para 1 kilogramo de carbón se necesita 6.000 calorías, ¿no? Para la combustión. Entonces lo que queremos saber es para qué cantidad de masa, cuál es la masa que vamos a necesitar para 362, ¿no? Esto es regla de 3 simple. Bueno, esto es kilocaloría. Entonces multiplicamos, dividimos. 362 por 1 sobre 6.000. 0,060 auxiliar. 0,060, sí, kilogramos o, bueno, es 0,060 kilogramos o 60 gramos, ¿no? Igual. ¿Tienen alguna duda? Eso es todo el ejercicio. No, auxiliar. Todo claro. Ya. A ver. Este ejercicio nos dice, un carbón tiene un calor de combustión igual de 6.000 kilocalorías sobre kilogramo y se utiliza para calentar 10 litros de agua de 25 a 80. Calcular la cantidad de calor que se necesita y si las pérdidas de electrones son ese 30%, ¿cuántos kilogramos de carbón se deben quemar? Ya. Lo mismo, ¿no? Pero acá van a ser menos calores. Nos están dando un volumen. Primero nos están dando volumen del agua. Y sabemos que con la fórmula podemos encontrar la masa. Densidad igual masa sobre volumen. Masa igual densidad por volumen. La densidad del agua es 1. El volumen es 10 litros. 10 litros. Lo vamos a hacer en CGS. La densidad del agua en CGS. Esta es eso, ¿no? Es 1, me equivoqué. ¿Está bien? Los litros, 10 litros. Esto es igual a 10.000 gramos. Bueno, 10.000 centímetros cúbicos. 10.000 centímetros cúbicos. Esta es la densidad. La densidad es 1. Esto es metro cúbico y esto es gramo.
centímetros cúbicos acá. Esto con esto se va, nos quedaría 1000 gramos. Entonces, no, 10.000, 10.000, 10.000. 10.000, 10.000 gramos. Ya. Ahora, queremos saber esto, ¿no? El calor necesario para pasar agua de 25 a 80. Eh, a ver, es simplemente un calor de 25 grados centígrados a 80. Un calor. Calor 1 es un calor sensible. Masa por calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, la masa va a ser 10.000. Calor específico del agua es 1. Temperatura final es 80 menos temperatura inicial 25. Entonces sería acá 10.000. Y acá sería 80 menos 25, 55. Y esto sería 55 y 4 ceros, ¿no? 4 calorías. Ya. Ese es el calor necesario para calentar 10 litros de agua. A ver. Ya. Ahora nos dicen cantidad de calor que necesita es esto. Ahora dice, si las pérdidas del exterior son el 30%, ¿cuántos kilogramos de carbón se deben quemar? Entonces, ¿qué quiere decir que las pérdidas del calor son el 30%? Vamos a ver el calor de combustión, la combustión le voy a poner como C, es 6.000 kilocalorías por kilogramo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto no se va a cumplir, digamos, porque va a haber un 30% de pérdida. Por lo tanto, tenemos que sacar el 30% de esto, ¿ya? De esto es el 100%, le quitamos el 30%. Eh, por lo tanto, nos quedaría el 70%, ¿no? Simplemente es multiplicar por 0.7. Lo que pasa es que se elimina el 30%, ¿no? Y nos quedaría simplemente el 70% de esto, ¿ya? Por eso, si les da acá un, no sé, 60%, se va a eliminar el 60% y lo que les va a quedar es el 40%. En ese caso lo multiplicarían por 0.4. Entonces nos quedaría como 4.200 kilocalorías, kilogramos, ¿ya? Y es lo mismo. Esto lo vamos a pasar a kilocalorías. Sería 550 kilocalorías. Lo mismo, ¿no? Si para un kilogramo de carbón se necesita 4.200, ya contando las pérdidas, ¿no? 4.200 calorías. ¿Cuánto se va a necesitar? ¿Cuál es la masa? ¿O cuántos kilogramos? ¿Qué cantidad de kilogramos se va a necesitar para 550? Regla de tres simple. Multiplicamos, dividimos. Sería 550 por 1 sobre 4.200. 0,13 auxiliar. 0,13 kilogramos. Y si se lo piden gramos, simplemente multiplican por 1000, digamos, y me sale 130 gramos. Eso sería. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? ¿O está todo claro? Disculpa, auxiliar, ese 550.000 calorías lo multiplicó por 1000 para que le salga 550. Lo dividí, porque acá no Ah, es 550.000 calorías, lo dividí por 1000 para que me salga 550 kilocalorías. ok. Muchas gracias, auxiliar. Ya. A ver, nos dice, ¿cuántos kilogramos de carbón cuyo calor de combustión es 500 sin 500 kilocalorías sobre kilogramo para calentar 3 litros de agua de 20 grados centígrados a 90? Considérese pérdidas del 20%. El mismo procedimiento. Mm,
vamos a directamente poner el calor. El calor es un calor sensible, en este caso es masa, por calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Acá nos están diciendo 3 litros. Ya simplemente, si sabemos que es 3 litros, nos podemos dar cuenta que esto es 3000 gramos, ¿ya? Si quieren pueden poner densidad igual masa sobre volumen. Sí, igual. Yo directamente lo pongo. O sea, yo por ejemplo en los exámenes del ingeniero directamente le ponía masa igual 3000 gramos, ya, sin hacer nada. Igual lo hace, vale. Después, masa 3000, calor específico del agua 1, temperatura final 90, menos temperatura inicial 20. Igual 3000, esto es 90 menos 20, 70. Es 7 por 3, 21. 340. 210.000 calorías. Ya. Ahora, nos dicen que hay unas pérdidas del 20%. Entonces nos va a quedar el 80%. Es lo mismo. El calor es 5.500 kilocalorías por kilogramo. Esto lo multiplicamos por 80 porque eso es lo que nos va a quedar, porque se va a perder un 20%. 4.400 kilocalorías sobre kilogramo. Ya. Y lo mismo, regla de 3 simple. Si para un kilogramo de carbón se necesita 4.400 kilocalorías para la combustión, ¿cuántos kilogramos se van a necesitar para bueno, esto lo vamos a pasar a kilocalorías, lo dividen entre 1.000, 210, ¿no? 210 kilocalorías. Lo mismo. Multiplican, dividen. Sería 210 por 1 sobre 4.400. 0,047 auxiliar. 0,07 kilogramos. 47 auxiliar. A 47. Ya. Sí. 0,047. Sí. Ya. O 47 gramos. Lo mismo. Ya. ¿Tiene alguna duda con este ejercicio? Disculpa, auxiliar, ¿siempre hay que convertirlo a gramos o Depende. podemos dejar? Con el ingeniero es encerrar incisos, ¿no? Por eso, si las Sí. respuestas están en gramos, lo transforman. Y si no, lo dejan nomás. Ah, ok. Muchas gracias, auxiliar. A ver, este último. Dice, se desea calentar 20 litros de agua de 25 a 90. Para ello se utiliza carbón cuyo calor de combustión es 500 calorías, que es caloría, sobre kilogramo. Si las pérdidas son del 25%. Ya. ¿Cuántos gramos de carbón se debe quemar? Ujú. Este es un calor simplemente igual. 20 litros. Ya se tienen que dar cuenta que la masa 20 simplemente lo multiplican por 1000 gramos. ¿Ya? 20 litros igual a 20.000 gramos. Ahora, vamos a hacer directamente el calor. Va a ser masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, la masa va a ser 20.000 gramos. Calor específico del agua es 1. Temperatura final es 90 menos temperatura inicial 25. Esto va a ser 20.000. Esto va a ser 90 menos 25, 65. Y multiplica, ¿no? Me sale 1.300.000 auxiliar. 1.300.000. Ya. Caloría. Ahora ya hacemos el calor necesario. Ahora dice que las pérdidas son del 25%. Nos están dando que el calor de combustión, la combustión es de 500 calorías por kilogramo. Esto, las pérdidas 25%, entonces nos va a quedar el 75. Multiplicamos por 0,75.
375 calorías por kilogramo. Ya, acá vamos a hacer regla de 3 simple igual. Si para 1 kilogramo se necesita 375 calorías, ¿cuánto nos piden los gramos, no? Bueno, acá lo vamos a poner en gramos. 1 kilogramo, 1000 gramos. ¿Cuántos gramos se va a necesitar para 1.300.000 calorías? Ajá, está bien. Simplemente no. Multiplican, dividen. A ver. Sería 1.300.000. 1.300.000 por 1000 sobre 375. Eso es lo que nos va a quedar en gramos ya directamente. Disculpa, auxiliar, me sale 3.466.666,66. Ya. 3, 4, 6, 6, 6. Sería 3.466.666. Sí, gramos. Comas. Más, No importa los decimales, ya auxiliar. depende de los incisos, pero lo pueden dejar con 2 decimales ya. Ah, ya. Eso, o bueno, en kilogramos, 3.466.6 igual, kilogramos. Acá supongo que se habrán equivocado al poner esto, porque esto se sale muy alto. Pero bueno, ese es el resultado. ¿Tienen alguna duda? Está todo claro. Por mi parte está claro, auxiliar. Ya. Entonces, con eso acabaríamos ya que nadie más tiene dudas.